Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de la reina Guinevere Pendragon, una de las figuras mitológicas más famosas dentro de la literatura británica y también de los mitos, porque de hecho la leyenda del rey Arturo o del rey Arthur Pendragon y los caballeros de la mesa redonda mucho tiempo se transmitió de manera oral. Pero bueno, ¿qué podemos decir de esta minifigura? De entrada tenemos una escultura muy buena, considerando los accesorios, todas las piezas acopladas a la minifigura base, y también que esta minifigura, hasta donde tengo entendido, no pertenece específicamente a ninguna franquicia, vamos, bien pudiera ser de películas, videojuegos, etcétera. Esta adaptación en concreto, salvo que esté equivocado, siéntanse libres de dejarlo en la caja de comentarios, pero diversas versiones de este personaje que hemos visto pues no coinciden con esta estética. De hecho, la apariencia, o al menos el vestido, ese tipo de escote, me recuerda más bien a los atuendos que utilizaba Natalie Dormer en Game of Thrones, no precisamente a Guinevere. Tal vez lo más cercano pudiera ser lo que se vio o lo que vimos en la saga Dark Souls, pero por lo demás es completamente diferente. En fin, sin tratar de encontrarle demasiado parecido con algunas versiones del personaje en la cultura popular, vamos a ver qué es lo que tenemos en esta minifigura. Como mencioné previamente, de entrada tenemos una escultura muy buena considerando los accesorios, aunque debo decir que hay ciertas cosas que no terminan de convencerme del todo. No digo que es una mala minifigura, por el contrario, creo que el creador de este diseño se esmeró bastante en lograr algo fuera de lo común, inclusive para las minifiguras, pero para no alargar más esto, pues vamos a separar los diferentes componentes de la minifigura para analizarla pieza por pieza. Mientras la separamos, el único punto entre comillas en contra, se vino la mano junto con la espada. El único punto entre comillas en contra que yo encontraría con esta minifigura es que no incluía ninguna base. De hecho, ese es el motivo por el cual simplemente no la tiene. Estaba tratando de separar la espada porque son dos piezas. Me hubiese encantado que trajera una base, aunque como ya pudimos ver, pues en realidad no existe ningún inconveniente para que la figura se pueda mantener en equilibrio por sí misma. Sin embargo, para fines de exhibición sí me hubiese gustado pues que tuviera una base para que existiera cierta concordancia con el resto de minifiguras que ya he analizado aquí en el canal, que si bien no todas tienen la base, pues la gran mayoría sí la tienen y le dan cierto aspecto también un poco más agradable, insisto, el hecho de que tengan toda su base. Pero al margen de eso, ¿qué es lo que podemos ver de entrada en la minifigura? Que prácticamente el mismo diseño que pudimos ver ya con la figura montada con los accesorios está presente en la minifigura, aunque antes de analizar las impresiones de la misma, tengo que señalar aquí que una vez más nos encontramos con una articulación de ball joint a la altura del brazo o en el hombro. La articulación no es particularmente visible o no vamos a poder aprovecharla, digamos, para fines de exhibición una vez que tenga los accesorios, porque si nosotros colocamos la capa, en realidad esta le va a restar un tanto de movimiento y pues no va a permitir que el ángulo en el cual nosotros podamos colocar los brazos no lo restringe por completo, pero sí va a hacer que sea un poco más limitado, tal vez un poco más limitado incluso que con la figura de la hermana de batalla que ya analizamos previamente aquí, que es la otra figura en la cual hemos encontrado también articulaciones de ball joint en los brazos. Para mostrarla rápidamente voy a retirar uno de los brazos y bueno, podemos ver que se compone de un ball joint. Este se forma por una pieza que se inserta en el torso de la minifigura y bueno, queda ligeramente expuesto el ball joint que va a coincidir con el orificio esférico que tenemos en el brazo, y esto va a permitir que tenga pues más movimiento del que estamos acostumbrados con la minifigura. Ahora, si analizamos desde la parte inferior, podemos ver que le dieron un aspecto un poco más guerrero a Guinevere. No es particularmente un personaje combativo en la leyenda del rey Arturo. De hecho, hasta manda, si no me equivoco, manda a Lancelot a recogerla, y en algún momento del trayecto se enamoran y son amantes básicamente desde el inicio, y eso que le advirtieron a Arturo: no te cases con Guinevere porque va a significar la ruina de Camelot, y terminó pasando. Bueno, al margen de la historia, podemos ver que tenemos coraza en las propias botas,
las tenemos en color marrón, lo cual quiero asumir están semejando estar construidas de piel, pero o estar fabricadas en piel, pero la parte superior, tanto los tacones e incluso una suerte de casquillo al frente de las botas, esta impresión dorada que tenemos en la parte frontal de los pies, pues están semejando ser una suerte de armadura, por lo tanto se convierten más bien en unas grebas de armadura las botas que está utilizando. La faja también se ve algo metálica. Vamos a tener impresiones en las piernas, también en la pieza pélvica. En la pieza pélvica, estrictamente hablando, en la parte central tenemos pigmento azul que está simulando ser esta cinta que sale de la faja que utiliza Guinevere. Podemos ver también la correa para la espada, aunque no tenemos la funda definida en la impresión, de hecho tampoco en el resto de accesorios, pero sí vamos a tener presente la correa, y la misma va a tener tanto la punta como ciertos elementos en la extensión de la misma en color dorado, estos herrajes, pues simulando también lo elaborado propio del linaje de una reina. Posteriormente, para el torso podemos ver que la impresión se asemeja mucho al diseño que pudimos ver en la parte externa, que funcionaría como una coraza, aunque aquí es una extensión del propio cuerpo del personaje. Podemos ver un escote bastante pronunciado, líneas de color piel más oscuro para delimitar la propia anatomía del personaje, y tenemos también líneas doradas en la abertura del vestido de Guinevere, lo cual va a coincidir con la paleta de colores que vimos no solamente en la parte inferior de la figura, sino en el resto de los accesorios. En la parte superior podemos ver la parte frontal de la capa. En la parte trasera simplemente es la extensión, la continuación del mismo diseño. Podemos ver que su vestido no solamente es abierto por el frente, sino que también tiene expuesta la espalda. Vemos la continuación de la faja, una pequeña parte de la capa, y en los brazos podemos ver unas mangas bastante elaboradas. Y aunque aquí solamente vamos a tener impresión dorada a la altura de los bíceps, lo cual nos indica que esta es meramente una prenda de vestir, pues sí notamos que el diseño en realidad es bastante intrincado, y no solemos ver este tipo de diseños en figuras de este estilo. Ya no hablemos de la escala, sino en este formato de bloques de construcción. Fue lo que me llamó la atención de la figura, lo intrincado que era el diseño en realidad, y espero dentro de poco también poder analizar el resto de personajes, obviamente a Arthur, al resto de caballeros, al rey Pellinor, a Mordred, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí el análisis del cuerpo de la minifigura. De las manos no hay gran cosa que mencionar, ya mencionamos la particularidad de los brazos, y en cuanto a las manos, son las clásicas manos de pinza de estas minifiguras. Las tenemos en color marrón, coincidiendo con el color de las botas y también de la correa de la espada. Y bueno, las reinas tenían que ir pues un tanto combinadas. Vamos a ir ensamblando poco a poco la figura, y vamos a comenzar por los brazales. Estos brazales que no están incluidos en la decoración de la minifigura. Ya vimos que no tiene ningún tipo de armadura en los brazos, o al menos respecto a la decoración, pero sí los tenemos presentes de manera física. No hay aquí ninguna aplicación de pigmento. Vamos a tener piezas doradas que simulan ser precisamente unos brazales de armadura, con los cuales Guinevere se va a proteger los brazos en el contexto imaginario, asumo, del diseñador, porque Guinevere ella no combatía junto con los caballeros de la mesa redonda. Para colocarlos simplemente hay que retirar una mano, insertamos el antebrazo, el cual ya ejerce suficiente presión como para que no se desacople por su propia cuenta, o bueno, de manera involuntaria, y ejercemos presión para insertar la mano, y con esto ya estaría listo el antebrazo. Para el otro hay que hacer exactamente lo mismo. Los brazales de hecho son iguales por cualquier lado que los veamos. Aquí no puedo decir que se encuentran en contraposición, sino que son simétricos en sí mismos en la propia escultura o en el propio diseño. Y vamos ahora con la parte inferior y frontal del vestido de Guinevere, y podemos ver un muy buen trabajo respecto al diseño. Me agradan bastante este diseño con filigranas doradas que tenemos solo en un costado del vestido. Tal vez el único problema, entre comillas, con esta pieza es que la alineación del pigmento está ligeramente inclinado hacia la derecha, viéndola desde el frente. De hecho, en teoría, la línea dorada que tenemos enmarcando la
la copa izquierda tendría que ser una suerte de colgante, y aquí lo podemos ver en la parte central, mismo que no está incluido en las impresiones de la minifigura. Pero bueno, a fin de cuentas se está enmarcando una parte también de la anatomía de Guinevere, con esto no se ve tan mal, pero también vemos que el control de calidad no fue particularmente estricto. Esto no creo que demerite excesivamente la figura, si bien es un pequeño detrimento. También recordemos que las figuras no oficiales pues no tienen el mismo control de calidad en realidad que una figura oficial, independientemente de lo sencillo o elaborado que pudiera ser el diseño. Para colocar esta pieza lo único que debemos hacer es separar el torso de las piernas. Vamos a tener orificios hexagonales, no miento, octagonales, que coinciden con la forma de ambos pernos para las piernas, y simplemente insertamos aquí el torso. De esta manera queda anclado. Seguimos con una buena sujeción, no se va a desarmar de manera involuntaria, y lo que resta ahora es colocar la capa. Pero antes de colocarla, esta es una de las piezas que más me agradaron. Aquí podemos ver que no tenemos realmente tanto problema con la aplicación del pigmento. El centro del broche o de la sujeción de la capa lo vamos a tener en color gris. Aquí tenemos un pequeño excedente de pigmento azul que no debería estar ahí, pero bueno, vamos a tener pigmento azul metálico para las gemas en el centro de las sombreras. Tenemos sombreras de 3 capas con una escultura bastante elaborada, y algo que me agradó también es el emblema que tiene que le pusieron en la espalda, y también este pequeño pespunte que alcanzamos a ver en el extremo de la capa. Me gusta también que parte del diseño de la capa incluya el propio movimiento de la tela. Podemos ver que es una capa bastante ancha en realidad, lo suficiente como para que le cubriera uno de los hombros, pero aquí la tiene completamente en la espalda. Por lo tanto, podemos ver que la tela está un poco más abultada del lado derecho, y también podemos ver cierta caída en la parte superior de la capa, lo cual también nos da a entender que tiene incluso una capucha acoplada o integrada. Vamos a colocar las sombreras, para lo cual debemos bajar los hombros, y es por esto que mencionaba que restringía un poco la apertura que pueden tener los brazos, aunque no por completo. Y vámonos con la cabeza. Pero en cuestión de la cabeza vamos a tener 3 rostros. Para esto obviamente necesitamos tener 2 cabezas, aunque solo considero que tenemos una. ¿Por qué? Porque la segunda cabeza es completamente blanca y se ve un tanto extraña si se la colocamos. Salta demasiado con la paleta de colores, aunque creo que esta cabeza bien puede servir, no para esta minifigura, pero sí para el custom de algún otro personaje. No sé, si me viene a la mente tal vez algún custom que alguien quiera hacer de Harley Quinn, puesto que la piel es completamente blanca. Y podemos ver que aquí la única impresión que tenemos está bien definida. Tenemos los labios rojos, una porción de pigmento blanco al centro simulando los dientes, tiene la boca entreabierta y tiene una expresión bastante determinada aquí. No podemos decir que sea una expresión enteramente combativa, tampoco adusta, pero no tiene el ceño completamente fruncido, ni tampoco una expresión iracunda. Me agrada el pigmento color piel un poco más oscuro para darle profundidad a los ojos, y los ojos relativamente parecen ojos de personaje de anime. Creo que las pupilas están demasiado grandes, pero se ve bien. No voy a decir que se vea mal, ni mucho menos. Me agrada también el detalle de las pestañas en la parte externa de los ojos. En la parte trasera de esta cabeza no tenemos ninguna impresión adicional, por lo tanto vamos a colocarla. Y como rostros adicionales, aquí sí vemos una expresión más combativa, y en esta tenemos, en esta cara, o en la segunda impresión de la segunda cabeza, tenemos pues una expresión mucho más neutra, que me hubiese agradado que simplemente las hubiesen impreso sobre una cabeza color piel para poder intercambiar los 3 diseños, aunque bueno, al menos esto no limita la exhibición de la figura, pero sí las posibilidades que tenemos con las posibles variantes. Vamos ahora con la pieza del cabello, que incluye la corona, y podemos ver una pieza que originalmente es blanca. Van a decir, Dark, estás loco, como que es blanca, si incluso por dentro se ve que es color marrón. Tenemos ligeros faltantes de pigmento en los extremos de los mechones de cabello al frente, y aquí podemos ver que la pieza era completamente blanca. Aunque hablando de la escultura, creo que está muy bien logrado. Todos estos segmentos del cabello, las hebras del cabello y la corona también bastante
bastante elaborada, bastante pronunciada, digno de la reina de Camelot. La saliente al frente un poco más alta que el resto, o al menos que las que tenemos en los costados, y también un poco de pigmento azul ligeramente desalineado, al igual que el resto de la minifigura. Si esto pasó con esta, quiero pensar que todo un tiraje de estas minifiguras salieron exactamente iguales, y bueno, nada que en determinado momento no pudiera llegar a arreglarse, pero como ya lo he mencionado en otras ocasiones, me gusta analizar las figuras de primera, pues tal cual las consigo. Vamos ahora con la espada. Esto es lo que menos me gusta de la minifigura. Vamos, no está mal el diseño, me agrada el diseño, pero siento que no cuadra necesariamente. ¿Por qué? Vamos a tener dos piezas. Una suerte de espiral, que en realidad es el guardamano. Aquí tenemos el punto de anclaje y vamos a tener el punto de inserción justo debajo de la cruz. Lo único que tenemos que hacer es deslizarlo. Vamos a ver que me deje de traicionar el autofocus. Lo deslizamos, no hay que ejercer demasiada presión y listo, queda el guardamano completo. De hecho, la parte inferior coincide con la pequeña saliente que tenemos en el pomo y ya está completa la espada. Pero ¿cuál es el problema que tengo yo con la espada? En primera, insisto, Guinevere no era guerrera. En segundo lugar, esta espada no parece una espada británica del siglo XI o XII más o menos, si no mal recuerdo, de cuando esta leyenda era popular. Aunque bueno, hay muchas versiones y posteriormente la literatura también la ha situado un poco más cerca de nuestra contemporaneidad, etcétera, etcétera. Pero es demasiado delgada y me recuerda más bien a una espada ropera. Y la espada ropera es una espada española, si no mal recuerdo, del siglo XVI o XVII, ya muy posterior a la leyenda del rey Arturo. Me hubiese gustado que le hubiesen puesto, vamos, ya entrados y ya asumiendo que le dieron un papel más guerrero en esta minifigura, le hubieran puesto una clásica longsword europea, una espada larga, que si bien tenía sus orígenes en los pueblos celtas, pues los británicos también lo usaron mucho, más o menos desde los tiempos en los cuales la leyenda surgió. Entonces creo que hubiese sido mejor, aunque hablando del diseño, el diseño en general está bien. Me gusta que tengamos los biseles para los filos bien definidos. Veo que aquí el pigmento está mucho más alineado. Tenemos un pomo bastante reducido, lo cual tiene consistencia, asumiendo que es una espada de una sola mano. Si fuese una espada de dos manos, el propio guardamano le estaría estorbando y el pomo sería demasiado pequeño. Para la cruz, pues vemos un diseño bastante extraño en realidad. Es extraño para una espada que se utilizaría en combate. Esto parece más bien un arma ceremonial. Y me agrada el pigmento azul que tenemos, simulando bien ser metal de otro color o alguna gema, ¿por qué no? Me gusta también el color dorado, va bastante bien con la paleta de colores de la figura. E insisto, como tal, el diseño de la espada está bien, pero no creo que le quede precisamente bien a esta minifigura. Aunque claro, pues el que diseñó la minifigura es totalmente libre, o fue totalmente libre de diseñarla como más le gustaba, como se la imaginó, y a fin de cuentas creo que es una buena minifigura, se ve bien en una colección de otras minifiguras, aunque aquí tal vez lo ligeramente complicado tal vez para decidirnos a adquirir una figura así es que está centrada en mitología, no necesariamente en lo que vemos todos los días en cómics, anime, películas, series, videojuegos, etcétera, etcétera. Vamos, no es una versión de algo que estemos tan acostumbrados a ver en la pantalla, pero de alguna manera, pues, también tal vez el gusto por una figura y por saber más del personaje, pues nos incentive de alguna manera a la lectura o a conocer mitologías más antiguas. Finalmente, ya dije que sí, es una figura que luce bien en la colección, pero sí tengo que matizar algo. Me agrada el diseño que hicieron, pero tengo que decir que no es mi favorito en cuestión de cuerpos femeninos, porque creo que se sale ligeramente de la estructura y creo que se tiene que conservar de alguna manera la estructura clásica en una minifigura. Mi cuerpo femenino favorito, la estructura, sin considerar impresiones ni mucho menos, es este, y no es oficial de Lego, es el que tiene definida la cintura y para la cubierta
vamos, para si hay algún accesorio que lo cubre. Debo decir que el que más me gusta es el de la hermana de batalla, porque aquí sí vamos a tener más definiciones tanto en la armadura, inclusive en la copa que tenemos en ambas figuras, pero creo que tiene más sentido aquí porque es un elemento adicional al cuerpo del personaje y que tiene más sentido considerando que pues se tiene que ver un poco más robusta la figura que está utilizando una armadura, y aquí Guinevere no está utilizando ningún tipo de armadura, al menos a la altura del torso, y de hecho tampoco a la altura de las piernas hasta llegar a las grebas. De cualquier manera, esto queda a gusto personal, creo que es una buena minifigura, insisto, creo que bien vale la pena coleccionarla, no solamente a Guinevere, sino al resto de personajes de la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, y definitivamente pues se va a ver bien con otras minifiguras por el momento, aunque no sean de la misma franquicia. Aquí tenemos otras minifiguras femeninas que he analizado en el canal. Tenemos a Supergirl, a Daki, a la hermana de batalla. Parece que el autofocus dice la única protagonista aquí va a ser Guinevere. Y con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue de Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.